Gloria a Dios, mis hermanos. Estamos reunidos una vez más en este precioso viernes, esta noche hermosa que estamos aquí delante del Señor. Le damos gracias porque hasta aquí nos ha traído y sabemos que sin Él, sin su misericordia, no estaríamos aquí. Yo le doy gracias a mi Señor que me da la oportunidad de la bendición grande de traer su palabra, porque como muchas veces nos ha dicho el pastor, primero recibe uno la palabra. Siempre hay algo que es de bendición para el predicador y entonces eso que recibimos de bendición es lo que damos de bendición para muchas almas que nos escuchen, ya sean hermanos, ya sean amigos, sean familiares. El Señor los bendiga grandemente. Entonces, ya habiendo agradecido a mi Señor y dándole su gloria y la honra, ya oramos para que el Señor bendiga esta palabra. Yo tengo fe, tengo mucha fe en el Señor, que Él va a hablar a muchas almas, va a hablar yo le decía en mi oración, aunque sea una alma, Señor, aunque sea una alma. Se lo escuché a una hermana predicadora y me gusta eso, es cierto, con una alma el cielo y los ángeles se regocijan y hacen fiesta por esa alma que se salva. Entonces, por esa alma que el Señor nos dé, bueno, más bien le dé a nuestro Señor Jesucristo, estamos gozosos. Y ya, sin más preámbulos, vamos a iniciar en esta preciosa noche. Vamos a iniciar en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 9. En Génesis 9, versículo 18. Génesis 9, versículo 18. Vamos a leer hasta el 27, casi todo hasta el final del capítulo 9. Me dicen cuando estamos listos con un amén. Génesis 9, 18 al 27, esa es la base que vamos a tener en el día de hoy, viernes, ya no sé qué día del mes es, pero gracias, hermana, viernes 7 de febrero 2020. Amén. Ya estamos listos para iniciar la palabra. Nos ponemos de pie en reverencia al Señor cuando estén listos. Gracias. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Y leemos la bendita palabra honrando a nuestro Señor Dios Padre, a su Hijo Santísimo, nuestro Señor Jesucristo, y a su Espíritu Santo que nos acompaña en todo tiempo. Y dice la palabra: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andaron hacia atrás cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hasta ahí leemos la entrada. Tú puedes tomar asiento. Dice el pastor: pónganse cómodos, pero no se duerman. Vamos a regocijarnos en esta palabra, que le pedimos a nuestro Dios que cumpla la intención que tenga, ya sea de reprensión, de consuelo, de amonestación, de lo que sea. Honramos a nuestro Padre. Y leemos en esta palabra que dice, fíjense, hay dos ocasiones menciona la palabra que Cam era
el padre de Canaán. Eso es algo importante porque sabemos que Canaán es la tierra que nuestro Señor, que Jehová le dio a su pueblo. Entonces, de allí viene esa maldición. Desde aquí empezó, bueno, es el cimiento de hoy. El tema de hoy, gracias hermana. Pues no lo tenía, dice el pastor, pero como tenemos que dar un tema, dice el Señor, que digo yo, que dice su Santo Espíritu, que las cadenas se rompen hoy. Las cadenas se rompen hoy es el tema. Las cadenas se rompen hoy, en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, las cadenas se rompen hoy es el tema. Y entonces continuamos que dice que Cam es el padre de Canaán. Y fue, le repito, fue la tierra que se le dio al pueblo santo, a Israel, a la promesa, no podía encontrar la palabra, a la promesa. Entonces solamente quería hacer ese énfasis porque me llamó la atención que lo repite 2 veces. Pero entonces dice que en el versículo, 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. No sabemos cuánto tiempo después del diluvio, no sabemos si fue inmediatamente, no sabemos si fue después de un año, no lo sabemos, no lo especifica. Y yo creo que eso pues ya está en segundo plano, pero lo que el Señor me llevaba a que me enfocara más es en que bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Dice, bebió vino y se embriagó. Al principio yo decía, cuando leí esta palabra, I was like, wow, Noé, el único justo que el Señor vio, el único justo que Jehová vio para salvar la humanidad. Él bebió vino y o sea, cayó porque nos tiene prohibido el Señor el alcohol. Y vamos a entrar un poquito más en detalle sobre el alcohol en un momento, pero primero yo decía yo, ¿cómo fue posible? Pues sí, es posible. Primera, no solamente les pasa a todos y creo que por eso está allí. Es una de las primeras cosas que el Señor me permitía ver, que no solo porque sea el más justo en ese tiempo, o porque, por ejemplo, David, que tenía su corazón conforme al Señor, él también cayó, él también tuvo sus fallas, porque somos hombres y no es una justificación. El hecho de que seamos hombres no es una justificación de, es que soy hombre, Señor, y caigo. No. Tenemos que esforzarnos para no caer. A lo que me enfocaba el Señor es que en el versículo, en 1 Corintios, no recuerdo exactamente qué capítulo, pensé que lo había notado, pero dice, cuidaos hermanos de no caer. Cuidaos hermanos de no caer, no se confíen. Yo no sé si Noé se confió, no sé si él dijo, pues ya el Señor ya me salvó y bendito sea Jehová y voy a tomar del vino de esa viña que hice y voy a tomar. No sé si ya era vino fermentado, no sé. Bueno, sí, era vino fermentado porque se embriagó. Entonces aquí no hay duda que ese vino del que estaba hablando la Escritura es fermentado. Me faltó indagar si la palabra vino era una. Aquí anoté unas palabras en hebreo que se traducen a vino. Tienen diferente significado, pero en la Biblia se traducen como vino, pero igual me estoy adelantando un poco porque lo del alcohol lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo segundo que el Señor me permitía ver, dice que estaba descubierto en medio de su tienda. Hay otro versículo de la Biblia que dice, y se desnudó en medio de su tienda, algo así dice, por aquí lo noté, y se desnudó en medio de su tienda. Pero la versión original, que es en hebreo, no dice se desnudó, dice estaba descubierto. Eso es lo que dice la palabra en el idioma original, que es en hebreo.
Entonces dice, estaba descubierto, no se sabe, no se especifica la palabra si él se desnudó, si... Y ahorita vamos a entender por qué es que estoy diciendo esto. Porque dice que después que Cam, su hijo, lo vio desnudo y salió y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Y luego dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron su desnudez. O sea, no lo vieron, no lo quisieron ver porque supieron que su hermano había hecho mal. Entonces ellos no quisieron hacer lo mismo. O no sabemos qué fue lo que Cam dijo, no sabemos si lo dijo en forma de burla, no sabemos si estaba él pensando algo más, pero de aquí, escudriñando la palabra, hay una referencia que está en Habacuc. Entonces, antes de continuar, quiero decirles, la palabra es las cadenas son rotas el día de hoy. Y en esta palabra, el Señor nos habla de tres cosas. La perversidad del hombre, de la maldición que sale de la boca del hombre. Y la tercera y última, que no por ser la última es menos importante que las dos, al contrario, creo que es la más importante, es la salvación. Pero vamos a ir desmenuzando esto poco a poco. Entonces, la perversidad del hombre, que es lo primero que el Señor me decía en mi corazón, en mi pensamiento. Me decía, en Habacuc, dice, en Habacuc 2:14, no sé si lo quiere buscar conmigo, bueno, voy a entretenerme mucho porque traigo varios versículos, pero dice Habacuc 2:14 y 15, por si quieren anotarlo y después verlo. Habacuc 2:14 y 15. No, perdón, de 14 al 16. 2:14 al 16 dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Ay de el que le da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Y este es el principal versículo en el que el Señor me enfocaba. Dice, ay del que le da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. En esa parte, otras versiones dice, ay de ti que acercas tu odres para dárselo a tu prójimo y embriagarlo para contemplar su desnudez. Entonces, vamos por partes. De aquí, de donde dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. En este versículo en específico, en Génesis, no nos dice si Cam pensó con perversidad hacia su padre. No nos dijo si actuó con perversidad hacia su padre, pero nos lleva hasta Habacuc, que dice, ay del que le da de beber a su prójimo, y ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. En mi pensamiento, en lo que yo pude entender de estos versículos que el Señor me daba, me hace entender que Cam, o tal vez él le dio de tomar a su padre para verlo, o tal vez, o a lo mejor no, a lo mejor fue Noé el que tomó, pero el hecho, lo que importa aquí es que Cam lo deshonró de alguna forma. No nos dice si solamente lo deshonró solamente con el verlo, bueno, lo dice así literalmente, pero en realidad a veces la Biblia nos pone, por ejemplo, en María, que no conoció hombre, y sabemos que a qué se refiere el conoció, es al acto de entregarse a su pareja. Pero en este versículo solamente nos dice que vio a su padre. Aquí no sabemos si lo vio con perversidad, no sabemos si lo vio o se burló de él. Tal vez fue eso, tal vez no. Pero lo que me dice la palabra es que lo vio con perversidad. ¿Por qué? Porque dice, para contemplar su desnudez en Habacuc. Hay otro versículo que dice en Proverbios, dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio.
Noé no fue sabio. Si es que Cam le dio de beber, pues no fue sabio al tomar de esa copa, porque ya lo embriagó. Y las consecuencias fueron grandes, las consecuencias fueron muy fuertes, porque no solamente maldijo a su hijo más joven, sino maldijo a generación de generación de generación, maldijo a toda una nación. Recordemos que de ellos, de los tres, de Sem, Cam y Jafet, se llenó la tierra, Entonces, gran parte de los descendientes de Cam han sido maldecidos. Fueron maldecidos y siguen siendo maldecidos. ¿Por qué? Porque así lo dice en la palabra, nos dice más abajo. Y Noé despertó de su embriaguez y supo que lo había hecho su hijo más joven. Y le dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Esto se cumplió en Josué. Podemos ver que en Josué, cuando agarran a las tierras, dejan vivos a unos de Canaán y los hacen siervos de los siervos. Lo hacen lo más bajo en cuanto a niveles sociales. Pero regresando a la perversidad del hombre, en Génesis 19:32, no lo puse en mi hojita, pero eso sí quiero que lo vayamos a ver porque es algo semejante a lo que pasó aquí. Sí, amén, hermana. En Génesis 19:32 dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre. Es una de las... Bueno, regresémonos al 31 para entender un poco. Dice, entonces la mayor dijo a la menor de las hijas de Lot, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Esto fue un acto aberrante a los ojos de nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es puro. Él no concebía algo así, y de hecho la descendencia de ellas fueron los moabitas y los amonitas, que sabemos por la palabra que son, no sé, pueblo enemigo de Israel. No, el Señor les dio una parte de ahí en los lugares árabes, pero no los bendijo, o sea, no los injertó, a la familia, a la promesa. Eran parientes de Abraham, pero no eran descendientes de Abraham. Entonces ellos los hicieron maldición, por así decirlo. Se hicieron maldición porque ese acto aberrante es lo que les digo que me dejaba ver el Señor de cómo la tierra está llena de perversidad. Antes de llegar a nuestro Señor, venimos con espíritus. Hay gente que dice, estoy peleando con mis propios demonios. Y a lo mejor ellos los dicen por decirlo, pero es así. O sea, cada persona tiene un espíritu inmundo, tiene un espíritu de alcoholismo, tiene espíritu de drogadicción, hay espíritus de todo, que yo cuando conocía de esto, yo decía, ¿qué? ¿Hasta espíritu de la caries hay? Lo leí en un libro de un hermano que ya pasó, pero hay espíritus de todo, de todo, de todo. Y entonces cuando nosotros venimos al Señor, estamos llenos de esos espíritus y tenemos maldiciones también. En el ejemplo de aquí de Cam, su padre lo maldijo, y al principio cuando yo leía la palabra y platicándolo con mi hermana Ángeles, comentábamos, ¿cómo es posible que un padre pueda maldecir a su hijo?
¿cómo es posible que solamente por el hecho de haberlo visto lo maldijo? Y entonces yo decía, la primera vez que lo leí, mi cabeza no lo concebía. Yo decía, no, es que, o sea, ¿cómo? Solo por verlo. Y otra vez les repito, yo no sé, yo no tengo la mente del Señor, pero por los versículos que me llevó, puedo entender que si no hizo algún acto más allá, Cam, al menos sí lo pensó. Al menos por su cabeza pasó un acto perverso y por eso es que el Señor lo maldijo por medio de Noé, por medio de su padre. Amén. Por eso fue maldecido de esa forma. Y eso es en el ámbito espiritual que venimos con maldiciones por alguna cosa que ha pasado en nuestros padres, no sé, hay maldiciones que yo no alcanzo a entender, pero veo que el Señor me muestra que muchos traemos maldiciones. Hay maldición del divorcio, hay muchísimas maldiciones que si me pongo aquí a enumerarlas, pues dice el pastor, no nos vamos, y de hecho vamos a ver algunas de ellas. Pero antes de ir a eso, también quiero comentarles sobre la maldición que incluso cuando andamos sin el Señor, antes de llegar a los caminos del Señor, cualquier persona, amigo que me estás viendo, si tú no has entregado tu corazón al Señor, aún así, esta palabra, claro que es para ti, por supuesto que es para ti. Y lo que quería decirles es que cuidemos mucho de lo que hablamos, especialmente a nuestros hijos. Ya el pastor nos ha hablado sobre la familia, y creo que el Señor nos está hablando nuevamente en cuanto a cómo hablamos hacia nuestros hijos, cómo uno no piensa que las palabras tienen poder, y en realidad no es que la palabra tenga poder. No sé exactamente cómo es que se mueva, pero sé que cuando tú dices, cuando la palabra misma dice, no maldigas, nosotros no somos llamados para maldecir, sino para bendecir. Y recuerdo como la primer pastora que tuve, Dios la bendiga, ella, cuando yo le mandaba un mensaje, siempre me decía, hola Selene, bendiciones. Hola Selene, bendiciones. Y yo le hablaba, pastora, yo iba al grano, pastora, bla, 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 bla. Ni siquiera le decía cómo está, nada más le decía, pastora, bla, 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 bla. Y siempre me contestaba ella, bendiciones, Selene, bendiciones, bendiciones. Y yo no entendía por qué ella siempre me decía bendiciones. Me decía bendiciones 2 veces en un mismo texto. Y es eso, es que somos llamados a bendecir. Y no solamente el hecho de decir bendiciones, sino el deseo que el Señor te bendiga. Cuando nosotros decimos bendiciones, realmente ¿cómo se dice en español? Like, I mean it. Realmente lo siento de corazón, por así decirlo. En lugar de decirte, cuando la palabra nos habla de los maldicientes no entrarán al reino de los cielos, no solamente habla de las groserías. Claro que las groserías no son agradables para nuestro Señor, pero también habla de las maldiciones que por ejemplo, decirle a alguien, es que eres un necio, o a tus hijos incluso. A mí me decían, es que eres una floja, es que no sirves para nada, es que esto, es que el otro. Y obviamente los que me decían eso, en su pensamiento ellos no creían que me estaban maldiciendo. Y tampoco es un pretexto para que yo lo que crecí de la forma en la que crecí, pero es que tienen poder. Es que dice la palabra que hay el príncipe de los aires. ¿Sí lo llama así, el príncipe de los aires? Del viento, el demonio, pues. Él tiene potestad sobre los aires, él tiene potestad en esta tierra y él escucha todo, no puede ver todo, no puede estar presente en todos los lugares porque él no tiene tanto poder como Dios, porque no es Dios y nunca lo va a hacer. Nuestro Señor Jesucristo lo reprenda en esta hora. Pero él escucha lo que tú dices y dice, mira, me imagino, ¿no? Con que le estás diciendo a tu hijo que es un esto, es un lo otro. Ok.
Y me imagino yo que ahí entra porque Él tiene poder. Nuevamente les repito, todos traemos espíritus que nos tienen atados y por eso es que la palabra de hoy es: hoy las cadenas se rompen, hoy las cadenas se rompen porque el Señor quiere libertarnos, no solamente a los hermanos en Cristo, que se supone que tenemos que tener el entendimiento que ninguna atadura ningún espíritu tiene potestad sobre nosotros, porque nuestro Dios ya pagó el precio por nuestras almas, el precio por nuestro ser, y hemos sido libertados desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. A mí me duele en el corazón cuando un hermano dice que tiene esquizofrenia, por ejemplo. Él se dice cristiano, se llama cristiano, pero en su pensamiento, en su corazón, tal vez él todavía piensa que tiene esquizofrenia, o que está deprimido, o que está, no sé, que con alguna enfermedad, con alguna maldad. Hermano cristiano, no, eso ya no es, eso ya fue. Si algún momento tú padeciste de depresión, déjame decirte que mi Señor Jesucristo te ha liberado. Mi Señor Jesucristo dio su vida por ti, su preciosa sangre te ha cubierto y tú ya no eres esclavo de nada. Tú ya no eres esclavo del alcohol, ya no eres esclavo de la drogadicción, ya no eres esclavo de la depresión, ya no eres esclavo de la fornicación, porque mi Señor pagó el precio por ti. Lo único que tú tienes que hacer, hermano cristiano, es de verdad entregarte a mi Señor, entregarte y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, y es que ya no puedo más con esto, ya no puedo más dejar el alcohol. Tal vez no puedo dejarlo, yo quiero dejarlo, pero continúo regresando a ello. Y créeme, créeme que el Señor va a hacer algo contigo. El Señor quiere hacer algo contigo en esta hora. Por eso es que su presencia está aquí. Por eso es que Él ha ungido esta palabra. Por eso es que Él te está hablando en esta hora y te está diciendo: levántate, 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 porque yo te he llamado, porque yo te he apartado y te he santificado desde antes que yo te formara en el vientre de tu madre. Eso nos dice el Señor en la palabra. Eso nos dice el Señor, que cuando Él nos llama con un propósito. Él nos llama porque Él tiene algo grande y quiere mostrarnos. Dice Jeremías, que me encanta Jeremías, dice en Jeremías 33:3: si tú clamas a mí, clama a mí, que yo te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú todavía no conoces. El Señor le llama a todo cristiano y te dice: clama a mí, clama a mí, clama a mí, y verás cómo yo te puedo libertar de ese alcohol, de esa perversidad tal vez que tienes, de esa perversidad que está latigándote en tu mente, que tú quieres luchar contra esa perversidad que está en tu mente, y tú sigues, si te vienen a la mente imágenes perversas, en esta hora las reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda perversidad queda reprendida de cualquier hermano que esté padeciendo eso. En el nombre de Jesús, fuera de él, en el nombre de Jesús, tú eres libre. Déjame decirte que tú eres libre de toda perversidad en el nombre de Jesús, porque te repito que mi Dios no te ha llamado para ser esclavo de algo perverso, de algo inmundo. Mi Señor quiere ser de ti un hombre santo, un hombre recto, un hombre que guía a su familia en santidad, que guía a su familia en la verdad, que guía a su familia en mi Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio por todos nosotros. Él pagó el precio por todos nosotros y no hemos entendido eso. No hemos entendido. Me duele en mi corazón el saber, el pensar que el Señor nos tiene que hablar una y otra vez sobre lo mismo. Que el Señor nos tiene que decir: hijo mío, clámame, clámame, arrodíllate y dime cuánto tú me necesitas. Si tu corazón se quebrantara, si tu espíritu se humillara delante de mí, oh, que cuántas cosas grandes yo haré contigo, dice el Señor en su palabra. El Señor quiere hacer cosas grandes con todo aquel que se humilla delante de su presencia. Mira, no es necesario que vayas a una iglesia por el momento. No es necesario.
Yo te lo digo, que no es necesario que tú le busques al Señor en una iglesia. Si tu fe aún no te alcanza para ir a una iglesia, está bien. Está bien, el Señor te va a encontrar ahí en donde tú estés. Si tú me estás viendo en esta hora, bendito seas, bendita sea tu alma, bendito seas en el nombre de Jesús. Si tú me estás viendo en esta hora, mira, yo te ayudo. Siéntate, arrodíllate, levanta tus manos y dile: Jesús, Jesús, mira mi quebranto. Jesús, mírame. Mira mi pesar, mira que no puedo dejar el alcoholismo, mira de que no puedo dejar de pensar en mi hermana de esta perversidad, mira que miro a mi hermana de esta forma o a quien sea que tú mires de cualquier forma. Mírame, Señor, mírame. No puedo, este espíritu que ha estado en mí, que ha entrado en mí, no me deja y ya no puedo más. Dile, por favor. Mira mi bajeza, como decía María en la palabra. Mira mi bajeza, yo sin ti no puedo. Ayúdame, por favor. Entra en mi corazón de verdad, entra en mi corazón y transfórmame. Porque de eso necesitamos. El pastor nos ha hablado muchas veces que hay muchos convertidos, muchos pues arrepentidos. Gracias, hermana. Perdón. Hay muchos arrepentidos. Deme un segundito, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Te alabamos, Cristo. Bendito sea, Señor. Aleluya, sí, alabamos. Perdón. Gracias. Hay muchos arrepentidos. Hay muchos hermanos que van a las iglesias y aceptan a nuestro Señor como su Salvador. Aceptan a nuestro Señor como su Salvador. Pero no logran entender que lo deben aceptar como su Señor también. Al aceptarlo como su Señor, eso quiere decir que vamos a hacer lo que Él nos manda a hacer, lo que dice la palabra, lo que le dice desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todas y cada una de las palabras que están aquí es para que nosotras las tomemos para bien. No nos tenemos que enfocar en lo que hizo Cam, en lo que hizo Noé. Eso al final de cuentas es solamente un ejemplo para saber lo que nosotros no debemos hacer. Lo que nos tenemos que enfocar es en la salvación que vino a nuestras vidas. Es en las promesas que el Señor nos ha traído. Es en la promesa que el Señor tiene desde el principio. Desde el principio el Señor tiene promesas. Y si continúa hasta el libro último, que es Apocalipsis, que el Apocalipsis es como una ¿cómo se dice? Una sinopsis. Estaba buscando la palabra en inglés y luego resumen. Gracias. Es un resumen de toda la Biblia, básicamente. Pero cada uno de ellos, cada una de esas palabras se cumplió, se cumplirá y se seguirá cumpliendo. La palabra no es anticuada, la palabra no pasará, porque es la palabra de Dios. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana, siempre y por los siglos. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, aquel que dice que la palabra es anticuada, déjame decirte, hermano, que necesitas rogarle al Señor grandemente para que te abra los ojos y que te transforme y que te cambie. Todo aquel que piensa que el alcohol, un poquito de alcohol no te hace daño, déjame decirte que el Señor nos dice que sí. El Señor nos dice que sí, y eso vamos a entrar sobre el alcohol porque no quiero que se me vaya eso, porque es algo muy importante. En Nehemías, por ejemplo, este es un ejemplo nada más. En Levíticos 9 y 11. Déjame ver si lo tengo aquí. Levíticos, no lo anoté, pero lo voy a buscar en mi Biblia. Sí, por favor. Levíticos. La palabra sigue siendo, ¿qué sigue siendo la palabra? Las cadenas son rotas hoy, o se rompen hoy. Lo mismo, el Señor nos está liberando, el Señor nos está libertando de todo lo que nos oprime. El Señor no nos quiere ver oprimidos, no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver
desahuciados, ¿no? El Señor quiere vernos gozosos, el Señor quiere darnos ese gozo que Él habla en su palabra y Él solamente, y solamente podemos lograr obtener o recibir más bien ese gozo que el Señor ya nos está dando. El Señor literalmente está así, recibe el gozo, recibe esperanza, recibe el amor, recibe. El Señor está así, dándote, pero ¿qué nosotros hacemos? Nosotros estamos con las manos hacia abajo. Ni siquiera tenemos la libertad para levantar las manos y adorarle. Ni siquiera podemos abrir nuestra boca para orar. Ni siquiera. Y déjeme decirle que es bíblico que podemos orar en silencio. Es bíblico. Ana lo hizo. Y el Señor escuchó su oración. Es bíblico. Lo es. No quiero minimizar una oración en silencio. La oración, incluso en el pensamiento, el Señor sabe lo que pensamos. No quiero minimizar esto, pero lo que sí quiero que entienda, hermano, hermana, esta noche, es que el Señor también quiere que clames. Yo era de estas, cuando yo inicié en el Evangelio, cuando el Señor me llamó, yo oraba en mi pensamiento mucho. Oraba en mi pensamiento, no podía orar en voz alta. Algo me ataba. Un espíritu me ataba para que yo clamara a mi Señor. Pero el Señor es misericordioso conmigo y ha hecho grandes cosas. Me ha llamado a unos ayunos que yo en mi vida había pensado que iba a poder hacer. Pero es el Señor. En realidad no soy yo, sino el Señor. Y en cada ayuno he sido bendecida grandemente. El primer ayuno que tuve fue un ayuno parcial de ¿qué fue? De una semana. 6 días, perdón. 6 días. 6 días porque lo cortamos, que fuimos a bautizarnos en el 7º. Ya, entonces lo cortamos. Eran de 7, pero lo cortamos a 6. Y entonces, eso fue de una gran bendición porque el Señor me liberó, que en otro momento voy a estar atestiguando de esa liberación grande que el Señor ya me trae, que necesito atestiguar sobre esa liberación. Y después fueron 3 días y luego 2 días completos. Pero este último del que le quiero hablar fue de 21 días. Y fue completo, solamente tomaba agua. Y al principio yo no pensaba que el Señor me estaba llamando a hacer. Yo pensé más bien que era el ayuno de Daniel. Cuando el Señor me dijo 21 días, me puse en el pensamiento que eran 21 días, yo decía, no, ha de ser el de Daniel, el ayuno parcial, solamente legumbres y verduras y frutas. Pero el Señor me traía, y cuando oraba, pensaba, ayuno total. Y yo le decía a mi hermana, y mi hermana así como que, I don't know, tampoco, como que no, todavía no estás lista. Y yo, no, ¿verdad? Porque estoy verde, estoy muy verde en esto, como 21 días. Pero el Señor siguió haciéndolo, siguió inquietándome y se llevó, el Señor me ungió. Y déjeme decirle que el Señor fue el que hizo todo. La gloria y la honra es para Él siempre. Anteriormente a los 7 días había hecho uno de 10 y uno de 7 días. Cuando hice el de 7 días sí fue un poquito más difícil para mí, porque al 4º día, me parece, a mí ya me faltaba el aire. Cuando hice ese ayuno de 7 días. Al 4º día yo ya no podía hablar. Me agitaba solamente de hablar. La otra ocasión que ayuné 10 días, el Señor se glorificó grandemente porque nunca me faltó el aire y yo me estaba sorprendida. Tenía una energía que yo decía, wow, como si estuviera comiendo. Y en estos 21 días fue igual, fue grande. Que aquí en la iglesia, su servidora, pues yo sirvo en la alabanza y mis hermanos pastores me decían, hermana, si no puedes alabar al Señor, nosotros entendemos, nosotros la alabamos por acá. Y yo les decía, no, sí puedo. El Señor me va a ayudar. Perdón, un segundo. Gloria al Señor. ¿Y qué creen? Pues el Señor sí me ayudó. El Señor
en lugar de yo sentirme debilitada, en lugar de sentirme cansada, de sentirme sin aire, era como si el Señor me llenara de energía otra vez. Yo bajaba un poco de caída, bajaba un poco, pues tenía ya varios días sin comer, entonces no tenía muchas fuerzas. Pero ya estando aquí alabando al Señor, no se me fue el aire. Y cuando terminaba la alabanza, yo sentía que mis fuerzas y mis ánimos se reanimaban otra vez. Entonces el Señor es grande. Y si les cuento esto, no tiene nada que ver con esto, pero les cuento que el Señor, bueno, sí tiene que ver. Claro que tiene que ver. Porque también nos dice la palabra que hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces, hermano mío, yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta noche. Yo sé que hay alguien al que el Señor le está hablando. Lo pude sentir. Dice un hermano, en mi espíritu yo pude sentir que a alguien le está hablando el Señor esta noche. Y yo pienso que el Señor quiere que ayunes. Y por eso es que me ha puesto a hablar sobre el ayuno ahora otra vez. Te comentaba que yo tuve un ayuno de liberación. Yo tuve un espíritu de lesbianismo. Creo que este es el día en el que tengo que hablar sobre eso. Yo tenía un espíritu de lesbianismo. Era un espíritu de confusión tremendo, porque yo podía estar en una relación sentimental con un hombre, pero me atraían las mujeres. Me parecían más allá de hermosas de lo que uno ve como mujer. Esa chica está guapa. Era un poco más allá. Y cuando empecé en el Evangelio, estábamos un día con mi hermana Ángeles y yo, estábamos en el comedor y ya sabe, bueno, el que no sabe, cuando te entregas al Señor, el primer amor es siempre así de hablas del Señor todo el tiempo y hablas de su palabra y quieres conocer más. Y yo todavía no leía la Biblia en ese entonces. Comenzaba a querer leerla. Y mi hermana me contaba muchas cosas que ella leía. Así ella me motivaba y lo lograba, porque yo decía, wow, yo quiero saber más, yo quiero saber de lo que ella me está hablando. Ella me hablaba mucho de su libro favorito, que es el Apocalipsis. Perdón. Y en una de esas me dice, es sorprendente cómo las iglesias de ahora se han desviado tanto. No fueron sus palabras exactas, pero esto es como yo lo recuerdo. Se han desviado tanto que ahora hasta pastoras lesbianas hay. Y yo me quedé así de, entonces ¿sí está en la Biblia eso del lesbianismo? Y me dice, sí, no recuerdo el versículo, pero te lo voy a mandar. Y yo, ok, está bien. Me mandó varios, porque en varios versículos de la Biblia habla sobre esa perversidad, porque es una perversidad a los ojos del Señor, es una aberración, es algo disgusting, es algo asqueroso a los ojos del Señor. No, yo no tengo nada contra las personas que tienen ese espíritu, al contrario, voy a empezar a orar por ellos, porque nunca he orado por ellos, pero voy a empezar a orar por ellos. Pero bueno, regresando a mí, me mandó esos versículos. Y me preocupé porque, gracias a Dios, yo quiero agradarle y quiero continuar agradándole al Señor. Y cuando supe que eso no era agradable para Dios, yo pues me preocupé. Yo dije, yo no quiero ser disgusting para Él, yo no quiero ser asquerosa para Él. Yo quiero que el Señor me vea con amor, que el Señor esté orgulloso de mí, como mi Padre que es. Y entonces, en ese tiempo estábamos tomando clases para el bautizo. Y como yo trabajaba de noche en ese tiempo, yo no podía ir al horario en el que eran las clases. Entonces, la pastora, muy amable, Dios la bendiga grandemente, siempre. La pastora con la que yo iba en ese tiempo, ella tomaba unos momentos de su día y me veía en la mañana, que era cuando yo podía ir. Y entonces, en una de esas clases, la verdad yo iba tan dormida que no me acuerdo mucho de las clases, pero recuerdo muy bien esta plática. Yo le dije, pastora, hay algo que me inquieta. Y es que a mí me gustan las mujeres. Y no sé qué hacer. Porque yo no quiero desagradarle al Señor. No quiero que Dios me vea así. Que me vea con los ojos así. O sea, no quiero que mi Señor me vea así. Y ella me dijo, me agradeció que me había abierto a ella.
y me dijo, tienes que ayunar, Selene. Tienes que ayunar para que ese espíritu salga de ti. Y como es muy fuerte, pídele a tu hermana Ángeles que te ayude. Tienes que decirle a tu hermana Ángeles. Y yo no quería. Yo decía, no, es que cómo yo le voy a decir a mi hermana, no. Todos mis amigos saben, pero nadie en mi familia, y mi hermana Ángeles, no. Si ustedes la conocen, saben por qué lo digo así. Y si no la conocen, pues conózcanla. Conózcanla y van a entender por qué. Y me decía la pastora, es que es importante que ella te ayude, es importante que sean unidas, que oren las dos juntas para que el Señor se glorifique. Y le dije a la pastora, pues ¿cuándo? Y la pastora, pues entre más rápido mejor. Y así fue, y se dio el momento, hablé con mi hermana, le conté, se sintió un poquito mal porque me daba pena decirle, pero me ayudó a orar, ella me entendió muy bien y me dio un abrazo y ayunamos juntas. Ese fue el primer ayuno que les decía al principio y el Señor me liberó de ese espíritu. Entonces yo puedo decirte con todo, amén, aleluya, sí, gloria a Dios, yes, para Él es la gloria y la honra siempre, siempre, siempre. Entonces, hermanos, si yo te cuento esto, gracias a Dios que ya no me da pena. Amén, aleluya. Entonces, al principio yo decía, no, nunca lo voy a decir, porque nunca tenemos que decir los pecados donde el Señor nos sacó, pero a veces es muy importante que hablemos. Es importante que digamos de dónde el Señor nos saca. En una parte de la palabra le dice nuestro Señor Jesucristo no me acuerdo quién, pero le dice, del que a poco se le perdona, poco ama. Y del que mucho se le perdona, mucho ama. Algo así. Entonces, al principio, cuando yo leía eso, yo decía, ay, Señor, pues como que me perdonaste poco. Pero no es así. Yo lo veía como que mi testimonio no es tan grande como aquellos que son secuestradores y que matan y que eso. No es tan fuerte como esos. No es así de la forma en la que el Señor quiere que lo veamos. Tenemos que recordar siempre que el Señor se glorifica en todos, y cada uno de nuestros testimonios, aunque nuestros ojos sean muy pequeñitos, es algo muy grande, porque el Señor dio su vida por ti, dio su vida por mí, dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces es grande el perdón que el Señor tuvo para con nosotros, es muy, muy grande. Entonces, te repito, si tú padeces de algún espíritu que te está inquietando, que es un espíritu perverso, que es un espíritu de alcohol, que es un espíritu de enfermedad, que es un espíritu de lo que sea, y tú le oras al Señor, Él te va a ayudar y te va a poner en el corazón cuánto tiempo tú tienes que ayunar. Y si necesitas que oremos por ti, mira, yo abro de hecho, la página, puedes enviarnos un mensaje y yo me comprometo. No hablo por mis pastores porque ellos tienen, la pastora dice que sí, que ella se compromete también a orar por ti. Nos comprometemos a orar por ti. Si tú necesitas de nuestra oración, con mucho gusto lo hacemos. Solo mándanos un mensaje y dinos de qué la especificación de por qué cosa quieres que le pidamos al Señor. Y la oración en unánime es poderosa porque el Señor movemos el corazón de Dios para actuar en nosotros. Pero para ya no alargar más esto, vamos a continuar con la palabra les decía Levíticos 10:9. Esto es sobre el alcohol. En Levíticos 10:9 dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir. Esto es muy importante. Levítico 10:10 nos dice el Señor: no beberéis vino, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano. Entre lo inmundo y lo limpio.
y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amén, gloria a Dios. En este pasaje les estaba diciendo que los sacerdotes no podían beber vino. Les decía que les traía unas palabras en hebreo, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo para los que no saben y el Nuevo Testamento en griego. En el Antiguo Testamento hay varias palabras que se traducen como vino. Perdón, en la pronunciación, los que hablan hebreo, dice yayin, es una palabra en hebreo que significa vino fermentado. Hay otra palabra que se dice, tirosh. Mi pronunciación va a ser un poco como en inglés. Eso se traduce como jugo de uvas, pero en la Biblia dice vino, pero en realidad los escritores estaban queriendo decir jugo de uvas. Ahora no me pregunten por qué los que tradujeron no le pusieron jugo de uvas. Yo no sé, yo no traduje la Biblia, solamente les digo cómo está escrito en hebreo. Hay otra palabra que se llama shekar, que es vino intoxicante, o sea, vino fermentado. Kamar, que es igual que el yayin, es vino fermentado. Mamshak es vino mezclado, o sea, es vino fermentado con un poco de agua, ese es el mezclado. Así es jugo de uvas. Y estas son las palabras que están en el Antiguo Testamento que se han traducido como vino. Entonces, aquí en Levíticos, la traducción en las escrituras originales, la palabra vino como se escribió era el yayin. Decía, no beberás yayin, o sea, vino fermentado. Le dijo Jehová a sus sacerdotes. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, sabemos claramente que el Señor no nos permite beber vino. ¿Para qué? Para poder discernir. Pero quiero ver también en Nehemías 10:37. Nehemías 10:37. Perdón. En Nehemías 10:37 dice que traeremos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas reciben. Algo así, aquí se me cortó. Recibirían, gracias, aquí lo traía corto. Pero bueno, dice que traeremos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y de aceite. Aquí estaban hablando que esas primicias, esas ofrendas se las darían a los levitas. Right? Okay. Entonces, ¿la palabra se está contradiciendo? No. Como en una dice que sí, en otra dice que no. No se contradice. Por supuesto que no se contradice. El Señor, nuestro Dios, no se contradice. Si nosotros pensamos que la palabra se contradice, dice mi hermana Ángeles, es porque no hemos entendido de lo que el Señor está hablando. Pero la palabra no se contradice. Les explico. En Nehemías no está hablando del vino fermentado. En las escrituras originales esa palabra dice tirosh, que es el vino sin fermentar, o sea, el jugo de uvas. Esa era una de las primicias que se le llevaba a los levitas, a los adoradores. El jugo de uvas. Entonces, es claro, y hay versículos, hermanos, de verdad, amigos, que yo estaba, ¿cómo se dice? Saturada, gracias. Estaba saturada de ver cuántos versículos hablan sobre el vino. ¿Cuántos versículos el Señor nos dice no tomarás, no tomes, no bebas, no, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos? Y nos da una lista enorme que dice que no entrarán al reino de los cielos. Y nosotros seguimos excusándonos en, es que el Señor y el pastor lo ha dicho tantas veces que yo me digo, Señor, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién le estás diciendo, deja de tomar? Y no te escucha. A alguien el Señor le está diciendo, deja de tomar. No me es agradable que tú tomes, que tú siendo hijo mío estés tomando. Y ahorita vamos a verlo en
Primera de Corintios 5. Eso es algo que me quedé sorprendida. Ya había leído esta palabra, pero me sorprendió el leerlo de esta forma. Porque yo no sé cuántos pastores se atrevan a hacer esto en sus congregaciones. De verdad no lo sé. Yo oro al Señor para que sean muchos, porque si esto hacen, entonces están siguiendo la palabra del Señor. Y no digo que sea fácil, claro que no. Yo digo, Señor, qué trabajo tan grande ser pastor. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos pastores, de verdad. Dios les bendiga y les dé sabiduría para pastorear, porque es difícil. De verdad que es difícil. Y dice, de cierto, en 1 de Corintios 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto está fuerte. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Gracias. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí voy a pausar un poco. Esta parte se puede ver de dos formas. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí Pablo lo estaba diciendo por aquellos pecadores, por aquellos que se hacían llamar hermanos, impíos, que estando en la congregación seguían actuando de una forma incorrecta. Estaban en fornicación, estaban en tomando la mujer de su padre, estaban haciendo cosas perversas, como lo veíamos en un principio. Y también estaban en tomando, pero eso lo vamos a ver en un momento más. Entonces él dice que si no se saca ese hermano de la congregación, va a leudar a toda la masa. O sea, va a leudar a toda la congregación. Esta es una parte, exacto, gracias. Para echar a perder la congregación. Esa es una parte, es una forma de verlo. Y que es la intención contextual de esta escritura, de esta palabra. Pero también recuerdo que una vez hablando con mis hermanos, hablábamos del alcohol precisamente, y le preguntábamos al pastor, ni siquiera rompope, así un poquito, no nos vamos a embriagar con rompope. Y dice el pastor, un poco de levadura leuda toda la masa. Y es verdad. Es verdad, un poco de levadura leuda toda la masa. A lo mejor el rompope no te va a embriagar si tomas poquito, porque si tomas mucho, pues claro. Pero vas a decir, es un poquito, y luego vas a seguir, y luego dices, una cervecita, y luego como dice ese dicho, que no es ninguna, entonces me tomo otra, y como una dos hacen una, y como una no es ninguna, pues me echo otra, y así te vas, y así te vas, y así te vas. Y hasta que ya te encuentras desnudo en medio de tu casa y expuesto a cualquier cosa. Imagínense todas esas jovencitas que se van con sus amigos o el Señor me guardó porque, hijo mano, me guardó de tantas cosas. Pero ahora el Señor nos habla y nos dice, es que estamos peor que en tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos peor. Ahora ya nadie se quiere casar, ahora ya nadie se guarda para el día de bodas, eso ya no se habla de eso. Ya ni siquiera se habla de eso. Andan en fornicación, como nos dice la palabra, andan en lascivias, andan en orgías. Hay un versículo que junta esas dos palabras, no andaréis ni en orgías ni en borracheras, están juntos, dice borracheras y orgías, y luego están separados por comas. Y es tan triste porque muchos jóvenes se están perdiendo. Estamos escuchando de tantos jóvenes que están quitándose la vida. Tantos jóvenes que padecen de depresión, tantos jóvenes que piensan
que no sirven para nada, tantos jóvenes que piensan que no tiene sentido su vida. Yo era una de ellas. Perdón. Y entonces me regreso a la palabra y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y continuamos en el versículo 7, estamos leyendo 1 Corintios 5, 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí esta palabra? Este versículo es clave, es muy importante, es precioso, es maravilloso. Aleluya al Señor. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, o sea, sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero inmolado ya pagó por nuestros pecados. El Cordero inmolado ya pagó por todos esos espíritus que tú tenías, que tú tienes aún, que no has entendido que el Señor ya te liberó. Él ya pagó el precio. Lo único que tienes que hacer es rogar al Señor misericordia, rogar al Señor que te salve, que te libere, y Él lo va a hacer porque ya está, el precio ya está pagado. La palabra del Señor una vez nos las trajo con el pastor que decía, la salvación es gratuita porque nada tenemos que hacer. Porque ya lo importante que era el sacrificio ya fue hecho por el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, Él es el Cordero inmolado, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo, es nuestro Padre, es nuestro hermano. Él pagó el precio por cada uno de nosotros y ya no podemos estar en levadura, ya no podemos estar en pecado porque hemos sido llamados a ser santos. El Señor trajo otra palabra con el hermano pastor que dice, llamados a ser santos. Búsquela, por favor. Gloria al Señor. Y luego dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, aquí viene a lo que iba, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, estamos en este mundo. Salimos y nos encontramos con personas que no han venido a los pies de Cristo y que son idólatras y que son fornicarios y que no sé qué. Entonces, nos es imposible no convivir con ellos, vaya, porque pues estamos en este mundo. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es de no confiarnos en lo que Dios nos ha dado. No confiar en el Señor, sí, pero no confiarnos y menguar menguar en la lectura, en la oración, en el ruego. Eso es de lo que no nos debemos de confiar. De bajar la guardia, vaya, y dejar que nos envuelva otra vez el mundo, porque es muy fácil, es muy, muy fácil que después de un rato, sobre todo cuando pasa el primer amor, lamentablemente esto pasa. Hay hermanos que han olvidado su primer amor. Yo le ruego al Señor porque nos regrese o continúe ese amor por Él, que cada vez Él nos llene de su amor y nos mueva en nuestros corazones a seguirle buscando, porque nosotros no le buscamos, Él ha sido el que nos ha buscado a nosotros, y si no fuera por Él, por su misericordia, nosotros no estaríamos aquí. Pero bueno, eso dice Pablo, y luego dice, que eso es lo que yo me sorprendía, que no sé si algunos pastores hagan esto o no. Dice Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar, a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Entonces nos dice la palabra. Dice, los que están afuera en el mundo, va a venir nuestro Señor Jesucristo y los va a juzgar.
O sea, nosotros, pues, ¿qué les decimos? Les decimos que Jesús vino, claro que sí. Les contamos de las buenas nuevas de salvación, claro que sí. Pues para eso sí hemos llamados, eso sí les podemos decir. Pero juzgarlos, es la palabra, Dios ya los juzgó. Pero a los hermanos, a nuestros hermanos que se hacen llamar hermanos, dice la palabra, a estos ni los juntéis, sacarlos de entre vosotros. A ellos sí los podemos juzgar como bien nos lo, conforme a la palabra, claro, como bien nos lo ha dicho el pastor. Una cosa es decirle, hermano, pues la palabra dice que no está bien que andes tomando, no está bien que tú ya llamándote hermano, que sigas tomando, que no tengas el entendimiento, que ya no puedes hacerlo. Eso sí es juzgarlo conforme a la palabra, es aconsejarlo, por usar otra palabra, gracias hermana, amonestarlo conforme a la palabra. ¿Para qué? Para que sea salvo. No me acuerdo si fue uno de los profetas mayores, que lo pone por atalaya el Señor. ¿Quién era? Ezequiel, gracias. Ezequiel le dice el Señor, que él es el atalaya, y si él no le dice a alguien que está haciendo mal, que está pecando, entonces él tendrá su juicio, el pecador tendrá su juicio y tendrá su pago y tendrá lo que el Señor le dé, el juicio que sea, el lago de fuego. Pero el Señor también le va a decir en ese caso, en la palabra dice Ezequiel, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste que estaba pecando? Es lo mismo para cada uno de nosotros, hermanos. Que si tú estás viendo que un hermano tuyo en Cristo está haciendo mal delante del Señor y tú no le dices nada, pues básicamente el Señor te va a decir algún día cuando estemos delante de Él, ¿por qué tú no le dijiste? Amén. Dice la palabra, su sangre demandará de Él. Gracias, hermana. Entonces es nuestro deber decirle. Y por eso es que Pablo nos dice esto. Y es muy claro que no debemos de tomar. Es la palabra de hoy de no. Hay muchas enseñanzas que pudimos tomar de Génesis 9:18, de Noé, de lo que le pasó a Noé, de la perversidad que hay en el hombre, la perversidad que hay en el mundo. Hay tantas cosas en este mundo que ni siquiera nos imaginamos, pero lo único que nos queda hacer a cada uno de nosotros es rogar al Señor para que levante más siervos, para que levante más obreros y prediquen su palabra, porque es mucha la necesidad que hay, es mucha. Yo me daba cuenta ahora de cuánto los mismos hermanos, cuántos están mal en la palabra, en la fe, que piensan que ya tienen a Jesús en su corazón. Y estoy hablando de hermanos cristianos, ya no de otras religiones, sino de la casa del Señor, que piensan que tienen a Jesús en su corazón, y aún así no logran entender, no han logrado transformarse, no han logrado dejar esa levadura, no han logrado dejar ese pecado que los ata al mundo, cuando el Señor ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos dice, ora, ruégame, ora, ruega, aclama, y yo te escucho, y yo te ayudo. Solamente falta que tú te arrodilles y que le aclames al Señor. Esa es una cosa. La segunda, sobre el beber alcohol, y no solamente eso, sino también leímos sobre fornicación, leímos sobre otras cosas que son malas delante de Dios. O sea, hay muchísimas que íbamos a leer en Deuteronomio 27. Ya no voy a hacerlo, pero porque es muy largo para otra prédica, pero pueden buscarlo. Deuteronomio 27, 11-26. Ahí habla de maldiciones que el Señor les dice a su pueblo que vendrá sobre ellos si no obedecen la palabra. Y es muy claro. Más adelante dice, pero si tú obedeces a la palabra, yo te bendeciré así. Y nos dice un montón de bendiciones que vendrá para cada uno de nosotros. Entonces, no enfocarse tanto en las bendiciones, más bien enfocarse en las cosas que no debemos hacer, en las maldiciones, porque es una bendición muy grande que el Señor ya nos haya llamado. Ahora tenemos que enfocarnos en que el Señor nos elija,
porque la palabra dice, muchos han sido llamados, pero muy pocos van a ser elegidos. Entonces hay que preocuparnos por ser elegidos. Hay que preocuparnos porque cuando venga el Señor nos lleve con Él y nos lleguemos a su encuentro y podamos corresponder a ese amor. Hay un canto, una alabanza que me encanta mucho, que ya no recuerdo su nombre y me encanta, pero luego la voy a subir allí para que la escuchen. Está muy bonita y dice que cuando estemos frente a Jesús su amor será correspondido. Es preciosa esa alabanza. Y sobre las maldiciones que uno dice hacia las personas, hay que también tener cuidado de eso. No se olviden de esa parte, de esa enseñanza del día de hoy, que no podemos andar así. Hay que pensar, dice la palabra, sé tardo para hablar, más tardo para airarte, y sé pronto para escuchar. Sé pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarte. Así dice exactamente. Entonces, igual, cuando hablemos, hay que pensar antes de hablar, sobre todo si le estamos hablando a nuestros hijos, sobre todo cuando estamos enojados. Hay que pensar en las cosas que le decimos a nuestros hijos y no maldecirlos, porque es feo eso. Pero hay remedio para toda maldición. Hay remedio para toda enfermedad. Y se llama Jesucristo. Se llama Jesús de Nazaret, que dio su vida. Dice Juan 3:16, que si no se lo ha aprendido, le invito a que no lo aprendamos, porque yo tampoco me lo he aprendido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Perdón, leí 3:16 y 17. Entonces, ahí está nuestra respuesta. Hay una situación en mi familia, ya con esto los dejo. Una situación en mi familia que estamos rogándole al Señor por ella, pero hablábamos con mi hermana y pensábamos que, bueno, no recuerdo si esto lo comentamos, pero yo estaba pensando en que cada vez que alguien viene a mí, creo que lo escribí en la familia, les dije que cada vez que alguien viene a mí con algún problema, me es imposible no decirle que Jesús es la solución. Me es imposible no decirle, necesitas a Jesús en tu vida, porque en realidad es así, en realidad lo creo y en realidad lo pienso y en realidad lo siento y en realidad así es. Jesús es la clave para todo problema que tú puedas tener. Es el problema para tu salud, es el problema para tu enfermedad, que es lo mismo de la salud, es la solución para toda depresión, es la solución para todo lo que te achaque, incluso para el dinero, porque todos siempre estamos endeudados. Pero una cosa es vivir endeudados y estresados, y otra cosa es vivir endeudados, pero con paz, exacto, con paz, con gozo, sabiendo que todo trabaja para bien, que si el Señor te tiene en este momento en una situación donde ganas $8 la hora, es por algo. Créeme que es por algo. El pastor ya nos habló de su testimonio, que estuvo mucho tiempo ganando muy poquito dinero y casi nada, pero el Señor provee. Si tú estás constante en la palabra, en la predicación, a pesar de que Él te está llevando por ese desierto, te está enseñando algo. Te está enseñando algo y Él quiere glorificarse y Él quiere enseñarte a depender de Él. Eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces, no te decaigas, al contrario, glorifica al Señor, alaba al Señor, porque Él está haciendo cosas grandes en tu vida y quiere seguir haciéndolas. Con esto me despido, hermanos, amigos, familiares, que Dios los bendiga grandemente y que el amor y la paz de mi Señor Jesucristo esté en sus corazones siempre. Aleluya. Amén. Amén.